¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con el hombre natural. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del hombre natural que está mencionado en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14, para que nosotros podamos entender qué es el hombre natural o quién es el hombre natural. Necesitamos nuestro diccionario bíblico y necesitamos nuestra Biblia para que tengamos la luz a través de las Escrituras y podamos comprender a qué se refiere el hombre natural en este caso. El hombre natural, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo en particular tiene 4 palabras muy interesantes: percibir, locura, entender y discernir. Percibir, locura, entender y discernir. No se da cuenta de las cosas que son de Dios porque no percibe, porque para él son locura, no las puede entender y no las puede discernir. Entonces, de acuerdo al diccionario bíblico, la palabra percibir dice percatarse, concientizarse, darse cuenta de, percibir o notar. Es interesante porque es decir que este hombre natural no puede notar las cosas de Dios, no puede darse cuenta de las cosas de Dios, no puede percatarse de las cosas de Dios y tampoco puede concientizarse de las cosas de Dios. Otra palabra que me está mencionada en este versículo es la palabra locura. Y la locura tiene 3 términos: necio, necedad y locura. Estos términos denotan conducta y falta de sabiduría, juicio descuidado o falta de juicio, y no implican necesariamente falta de intelecto. Es decir, que no es alguien que se le pueda decir que es una persona que no reacciona bien o que se le puede decir tonta, sino que no necesariamente es falta de intelecto, sino que es de un juicio descuidado o falta de juicio y le falta sabiduría. No quiere decir que no sea inteligente. Un necio no es alguien deficiente en el poder del pensamiento lógico. Nuevamente, un necio no es alguien deficiente en el poder del pensamiento lógico, sino que es alguien que carece de discernimiento natural. Es algo que carece de discernimiento natural y tacto requerido para el éxito en la vida. O sea que qué importante es el estar cuerdo. Y eso no quiere decir que uno esté loco. Vamos a ver un ejemplo de alguien que no estaba loco, pero que es un hombre natural, y está en la Biblia. Ahorita lo vamos a ver en un momentito. Un hombre necio puede ser calificado por descuidado, negligente o simplemente indiferente. Descuidado, negligente o simplemente indiferente, no le importa nada. Pero también puede serlo porque ignora a Dios. Se burla de la fe y de la instrucción de otros, o sea que alguien que le diga, que lo quiera corregir, se burla de ellos. Puede significar un ateísmo práctico, como se menciona en los Salmos 14, 1 y 53.1. Ahorita lo vamos a ver, esos versículos y esos capítulos en el Antiguo Testamento, Salmo 14.1 y Salmo 53.1. Pero qué interesante es ver que ignora a Dios y se burla de la fe. Y aparte que no recibe
de nadie que le diga algo acerca de estas cosas. Así que vamos a ver lo que dice entonces el Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Es interesante este capítulo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio. Estábamos diciendo que locura tiene 3 términos: necio, necedad y locura. Así que dice el necio, en su corazón no hay Dios. Así que también acá acabamos de leer que se burla de la religión y de la instrucción de otros y ignora a Dios. Salmo 53:1. Salmo 53:1. Vamos a ver qué es lo que dice. Voy a apartar esto porque vamos a regresar ahorita en un momentito. Salmo 53:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga en bien. Los dos capítulos en particular se refieren a que dice el necio en su corazón no hay Dios, pero también que hacen cosas abominables o hacen obras abominables, que se han corrompido y no hay quien haga el bien. La palabra del Señor dice que nosotros no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el hombre natural es aquel precisamente que no tiene a Dios, que no conoce a Cristo, que no es espiritual. Y el no ser espiritual quiere decir que es una persona que está perdida, que no tiene relación con Dios, que está destituido de la gloria de Dios y que lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el hombre natural es aquel precisamente que no tiene a Cristo en su vida. Y la Biblia habla acerca de un hombre en el libro de Lucas, un hombre que es un hombre natural, pero que volvió en sí. Lo vamos a ver porque tiene que ver con la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, 16 y 18, dice este capítulo en particular del hijo pródigo. Bueno, voy a hablar un poquito del contexto. El hijo pródigo era un hijo que habló con su padre y le pidió sus bienes y le dijo: ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde. Tomó sus bienes, salió de su casa y fue y malgastó su dinero y lo perdió negligentemente, y tuvo hambre. En aquel lugar donde él se encontraba hubo hambre, y pidió trabajo a alguien del lugar donde él se encontraba. Y entonces dice que en el versículo 16, Lucas 15, 16, dice que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, este hombre tenía hambre porque todos sus bienes ya los había desperdiciado, ya se los había gastado. ¿Y en qué se lo gastó? Pues obviamente perdidamente, es como dice la Biblia, que desperdició sus bienes perdidamente. Y acabamos de leer lo que es el hombre natural. El hombre natural es aquel que no toma en cuenta a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice entonces en el versículo 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que como este hombre desperdició sus bienes, tenía hambre, y dice aquí que volviendo en sí dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que la palabra también hace mención de que antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando este hombre tenía sus bienes y todo
toda su herencia, toda su heredad que le dio su padre y que él lo tenía, en ese momento que lo tenía, no tenía necesidad de nada, sino que lo malgastó. Entonces, cuando tú no tienes necesidad de nada, no buscas a Dios, porque todo lo tienes. Y menos si eres incrédulo, si tú no conoces la palabra del Señor, si nunca la has oído, si nunca te han hablado del Evangelio, si nada has buscado acerca de Dios, entonces, mucho menos. Tú crees que todo lo que haces es porque tú lo has ganado y no te das cuenta de que Dios es quien te bendice, a pesar de ser pecador, porque el Señor bendice tanto a creyentes como a no creyentes, porque el sol alumbra a todos. Entonces, este hombre natural dice que volvió en sí. Quiere decir que después de haber padecido, de estar en el sufrimiento, de haber tenido hambre, de haber caído hasta lo más bajo, hasta de pedir las algarrobas de los cerdos para comer, era porque estaba en el suelo. Ya no tenía nada. Todos sus bienes se los había terminado. Y eso es precisamente lo que estábamos hablando, de que viene la soberbia, el quebrantamiento, pero primero viene la soberbia. Cuando él tenía dinero, no lo buscó. Cuando lo buscó a su padre, cuando ya no tenía nada, cuando estaba padeciendo, cuando ya estaba quebrantado. Dijo, entonces me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora vamos a ver entonces lo que dice el diccionario teológico acerca del hombre natural. El hombre natural, de acuerdo al diccionario bíblico, dice que es un individuo que en el trato de las cosas de Dios nada discierne espiritualmente. Otra vez, no las entiende. Para el hombre natural todas las cosas tienen que ser necesariamente pasadas por la criba de la razón. Ahora, ¿qué quiere decir pasar por la criba de la razón? La Biblia habla de lo que es la criba y lo vamos a ver en un momentito. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esta criba es un instrumento que sirve para limpiar el grano, para separarlo de materias extrañas antes de molerlo. Su mención generalmente es en sentido metafórico. Tiene una enseñanza para los creyentes para advertirles que así también serán separados los buenos de los malos. Vamos a ver lo que dice entonces Isaías en el capítulo 30, versículo 28. Dice, su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Dice, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. O sea que una de las funciones que tiene esta criba es zarandear. Amos 9:9 dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la arena. O sea, es para zarandear. Y cuando nosotros hacemos este movimiento que hemos visto en algunas películas o en algún documental, por ejemplo, donde buscan oro, utilizan como un cuadro de filtro y zarandean para que caiga la tierra y se quede, por ejemplo, las pepitas de oro arriba o el oro arriba. Entonces lo están zarandeando. Entonces dice que el hombre natural necesariamente tiene que pasar por la criba de la razón todo lo que tú le digas de las cosas espirituales. O sea que él las tiene que filtrar así para dejar las cosas al entendimiento, a la lógica. Pero eso no quiere decir que los crea, sino que todo lo razona. Mateo
3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Precisamente es algo que hace la criba, limpiar, sacar todo. ¿Para qué? Dice aquí en este capítulo en particular que recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es decir, separar. Va a separar las cosas, que eso es lo que hace la criba, separar la tierra del oro. Entonces, o lo vamos a decir como a mí me lo está mostrando el Señor, la información que se le da espiritualmente, Él la filtra, pero toda se cae. Él se queda con el razonamiento. Eso es lo que hace un hombre natural. Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Y no se pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a ver entonces quién es un hombre natural, de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia habla del hombre natural, primero porque dice en Romanos 1:22 al 32, en el versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Una de las cosas que tiene el hombre natural es que profesa ser sabio. Se hicieron necios. Acabamos de hablar de que la palabra necio viene del término locura. Tiene 3 términos: locura, necio y necedad. Así que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y no de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios, es decir, cuando utilizan la criba de la razón, están filtrando, cambiando, que se quede su razonamiento arriba y la palabra de Dios cae al suelo. Porque ellos están usando la criba de la razón para poder cambiar la verdad de Dios y honrando y dando cultos a criaturas antes que el Creador. O sea, aquí vienen otros pensamientos, que si dijo un filósofo X o un pensador tal, y esas son sus ideas en cuanto a la fe. Porque lo que estamos hablando de que el hombre natural es que no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. O sea que son entregados, dice el Señor, a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiando el uso natural que es contra la naturaleza, mujer con mujer. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Estábamos hablando de que el Salmo dice que se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así que son las características del hombre natural. Y continúa, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, están reprobados en cuanto a la fe. Tienen una mente reprobada, estando atestados. Cuando yo escucho esta palabra atestados, es decir, lleno. ¿Lleno de qué?
de toda injusticia. Una persona, un hombre natural, está atestado de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. El hombre natural todo lo razona, todo lo piensa, utiliza su intelecto, sus vivencias y a través de los años de su vida lleva sus pensamientos. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Por eso el Señor dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 1:22, 23, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, el conocimiento, la sabiduría de Dios? No disciernen las cosas de Dios porque no tienen al Espíritu Santo. No pueden discernir las cosas espirituales mientras ellos no tengan al Espíritu Santo. Por eso el Señor dice en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, he aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ellos no pueden saber las palabras del Señor. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, ni sus palabras, ni lo espiritual, porque no tiene al Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con recibir a Cristo. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Nace el nuevo hombre. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. No las puede entender, no las puede ver, porque está ciego. Y lo vimos la semana pasada, que el Dios de este siglo ha cegado la inteligencia de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, mientras ellos no tengan la luz del Evangelio, son hombres naturales, como nosotros en algún momento lo fuimos. Y de las características que vimos acerca del hombre natural, muchas de esas características tenemos nosotros y tenemos, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos seguimos pecando, pero ahora nosotros en Cristo, ahora los que vivimos bajo la dirección del Espíritu, nosotros nos duele, nos arrepentimos, cambiamos de manera de pensar, cambiamos de rumbo y buscamos agradar a Dios en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Pero el hombre natural no puede, porque ni siquiera lo busca, como nosotros en algún tiempo no buscamos a Dios. Porque dice la palabra, no hay quien busque a Dios. No hay ni aún uno. Entonces, para que este hombre natural pueda recibir la luz del Evangelio, tiene que haber primero quien le predique, quien le muestre la palabra del Señor, porque el Señor dijo en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. El hombre natural es aquel que no tiene a Cristo y que no conoce nada de la palabra del Señor, pero que está allá afuera. Y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, de llevar la palabra del Señor y decirles que crean en el Evangelio. Si el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios, no podrá
jamás percibir las cosas del Espíritu de Dios. Para eso se necesita primero creer en el Evangelio, para percibir, para recibir el Espíritu del Señor, y cuando el Espíritu del Señor venga a morar en él, entonces podrá entender lo que son las cosas espirituales. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, está hablando el Señor acerca del Consolador que habría de venir, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La función del Espíritu Santo es cuando Él viene a nuestra vida, es de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y un hombre natural se le tiene que predicar el Evangelio, y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Tal vez te preguntes por qué hago en cada prédica mencionar el Evangelio, porque todo nos lleva a Él, para que nosotros podamos entender que la única salvación que nosotros podemos tener para poder acercarnos a Dios, para poder tener una relación con Dios, para ser salvos, para ser nuevas criaturas, para nacer de nuevo, para tener la vida eterna, necesitamos venir al Evangelio. Y el Evangelio es el tema más importante de la Biblia, porque nosotros de esa manera podemos hablar acerca de la palabra de Dios, porque entonces dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Empezamos a crecer espiritualmente, empezamos a tener una relación más cercana con Dios. Cuando estábamos separados, nosotros no teníamos relación con Dios, pero ahora que ya tenemos al Espíritu de Dios, quien mora en nosotros, tenemos la mente de Cristo, y entonces nosotros podemos entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y dice entonces el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que necesitamos, para ir al hombre natural, conocer primero las características del hombre natural. Y esas características del hombre natural es como cuando nosotros estábamos sin Cristo y nos miramos a un espejo, porque cuando nosotros nos miramos a un espejo nos vemos tal cual somos. Y nosotros sabemos quiénes somos. Así como Dios sabe quiénes somos, nosotros nos podemos mentir a nosotros mismos, pero podemos reconocer realmente quiénes somos, lo que somos y la manera en cómo hemos sido. Así que, para entender que nosotros como hombres naturales, cuando fuimos hombres naturales, teníamos muchas de las características que vimos acerca de lo que dice Romanos. Así que dice que estando atestados de toda injusticia. Y muchas veces nosotros hemos sido injustos con algunas personas, o con nuestros hijos, o con nuestra esposa, o con algún amigo. Y eso es necesario reconocerlo, como en un espejo, vernos al espejo y decir, he sido injusto. Cuando yo agarro cada uno de estos versículos y me los aplico a mi vida, por ejemplo, en ese caso en el que yo estoy hablando, estando atestados de toda injusticia, si yo me pongo frente al espejo y me digo, he sido injusto, y soy sincero conmigo mismo y me estoy viendo al espejo y reconozco y tengo la humildad de reconocer que he sido injusto con muchas personas, en ese momento me doy cuenta la naturaleza de mi vida, la naturaleza del hombre natural, sea hombre o sea mujer. Porque recordemos que la palabra hombre significa Adán y se refiere a la humanidad, hombres y mujeres. Así que no las mujeres no están excluidas, sino que el hombre como humanidad. Sé que es para todos. Y entonces la conclusión de esto es llegar entonces a saber las características del hombre natural. Conclusión:
Los pensamientos espirituales y palabras espirituales no las puede entender el hombre natural. El hombre natural es la persona que, por ser todavía incrédula, no puede discernir, entender, darse cuenta, notar las cosas espirituales o las verdades espirituales. Y en cambio, con el espiritual es uno que ha recibido el Espíritu Santo y ha alcanzado madurez en la fe cristiana. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo como hombres naturales, que recibimos y creemos en el Evangelio y en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, de haber muerto por nuestros pecados y de haber creído en la obra expiatoria que Él hizo en la cruz y de haber pagado con su sangre por nuestros pecados, entonces, eso no quiere decir que yo ya soy espiritual, sino tenemos que entender que una persona espiritual es aquella persona que ha alcanzado la madurez. No es el que ya se convirtió, ya es espiritual. Él todavía no puede ser espiritual, ni muchos de nosotros podemos ser espirituales, porque nuestra naturaleza tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Y eso, como lo hemos dicho, es un proceso de poco a poco, porque el proceso así es. No se cambia de la noche a la mañana, se tiene que transformar, se tiene que cambiar de manera de pensar, se tiene uno que arrepentir, dar la media vuelta y creer en las cosas que nos enseña la palabra de Dios, pero sobre todo ser dirigidos por el Espíritu Santo para que nosotros podamos transformar nuestra vida. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y nos dirija por aquel camino donde hemos de ir, entonces nosotros seguimos dirigiendo, y yo puedo tener 10 o 15 o 20 años en la palabra de Dios y seguir siendo un hombre natural. Eso no me hace, el convertirme a Cristo no me hace espiritual, sino el espiritual es aquel que alcanza madurez para poder crecer en las cosas de Dios. Tenemos entonces nosotros la mente de Cristo, y esto es posible por recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por creer en el Evangelio. Es posible que nosotros tengamos la revelación de Dios porque tenemos la mente de Cristo. Ya no pensamos nosotros, sino es la mente de Cristo, y dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne y nos dirija. En cambio, el carnal, que esa es otra enseñanza que vamos a ver, las obras de la carne, dice, es decir, son personas que aún conociendo a Cristo todavía actúan como el hombre natural, siendo controlados por su naturaleza pecaminosa, carnal, en lugar de que el Espíritu Santo los gobierne o los dirija. Es lo que estaba yo comentando. Que si nosotros venimos a Cristo y recibimos como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesús, entonces eso no me hace espiritual, sino la madurez. La madurez, eso es lo que nos hace espirituales, cuando somos gobernados, cuando rechazamos. Mientras más rechacemos el pecado, quiere decir que estoy gobernado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me dice que el Señor me habla en su palabra y me dice no mentirás, y yo obedezco la palabra del Señor, entonces estoy madurando, estoy cambiando mi manera de pensar, estoy transformando mi mente, estoy obedeciendo al Señor, y entonces empiezo a crecer espiritualmente. Mientras yo no obedezca la palabra de Dios, yo puedo tener muchos años en la palabra de Dios y no obedecer la palabra y no transformar mi vida. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos saber quién es una persona espiritual o no? Dios lo sabe, pero también nosotros podemos saberlo, porque por sus frutos se conoce el árbol. Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. Así que, mi querido amigo y oyente, espero que esta
enseñanza, esta prédica que hemos tenido el de hoy sea de edificación para ti. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, te invitamos a que medites en tu corazón y lo recibas. Puedes creer en el Evangelio. Así que dice Hechos 3, 19 y 20, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Así que para que Cristo venga a tu vida, arrepentíos y convertíos, y también para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, tiempos felices a tu vida. Y ellos dijeron en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recibe al Señor Jesús, cree en el Señor Jesús, en la obra redentora que hizo en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Te damos las gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dios te bendiga. Bye.